Bueno, acá es muy interesante esta pregunta, que es la primera del chat, porque viene de parte de uno de los jóvenes que siempre queremos tener para poder heredarlos. Te pregunta Nahuel Quiroga, dice Osvaldo, me gustaría preguntarte, ¿cómo lograste llegar a estudiar un doctorado en ciencias espaciales en Alemania? ¿De qué trata exactamente ese doctorado? ¿Y qué es lo más valioso que aprendiste durante la experiencia? Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? A mí me apasiona la Um, informática y tengo pensado seguir profundizando en su aplicación al espacio. el doctorado fue un poco casualidad, en realidad un poco culpa de mi papá también, porque yo no, o sea, terminé yendo a Alemania porque, bueno, son varios motivos, pero eh, digamos, en la época de la guerra de las Malvinas, o sea, es muy joven no, no sabe eso, pero no sé si se acuerdan, pero casi no se podía estudiar inglés ni hacer nada en inglés. Yo aprendí inglés más que nada con cassette de música que me traía un amigo que tenía casa en Miami y con un diccionario. Entonces hubo un congreso internacional en el Hotel Aconcagua y casi no había traductores inglés-español y me contrataron de traductor para traducir inglés-español. Y había unos alemanes que después trabajaron con el CRISIT y justamente también con mi papá. Y esas casualidades de la vida, empecé a trabajar con un americano que trajo los primeros mainframes para hacer astronomía en el CRISIT. Y bueno, con él había que hablar en inglés, porque era americano, hablaba un poco español. Después aprendió muchísimo, la verdad que aprendió muy rápido, pero al principio conmigo hablaba siempre en inglés. Entonces, el hecho de hablar inglés en esa época que casi nadie hablaba, me abrió las puertas de trabajar con gente de Alemania, de Estados Unidos, de varios lados, en Mendoza. Y haciendo eso, empezamos en Mendoza con un software que se llamaba ERDAS Imaging, que era de la NASA para hacer procesamiento de imágenes, con este americano y con la gente del CRISIT, que era la CONAE, ya era CONAE, o era CNIE, no, en esa época, porque cambió de CNIE a CONAE, ya era CONAE, pero estaba dentro del CRISIT, antes que se cambiara ahora el parque, perdón, ahí al lado de la tecnológica. Entonces estos alemanes me dijeron, uno alemán me dijo, ¿por qué no venís y instalás en Alemania el mismo, porque tenía el mismo software que teníamos en Mendoza y también funcionaba en Unix y no había mucha gente que supiera el sistema operativo de Unix? Entonces yo dije, bueno, sí, vamos y vemos. Y ahí trabajando en Alemania, conocí un profesor de la Universidad de Múnich y me dijo, ¿por qué no hace un doctorado conmigo en Múnich? Y dije, no, porque después de 5 años de terminar la facultad, uno tiene ganas de volver a estudiar. Y bueno, este profesor me consiguió todo, o sea, me consiguió una beca para trabajar en la universidad con sueldo, me consiguió un departamento, me consiguió curso de alemán. Y mi papá me dijo, dice, vos sabés lo difícil que es hacer un doctorado en el extranjero y que te lo ofrezcan. Y dije, bueno, lo hice. Fue Ah, obviamente que hacer examen en alemán y revalidar el título y todo, pero revalidar el título fue muy fácil. O sea, el examen, la verdad que fue muy fácil. Sé que ahora es distinto, es más, no sé cómo es la Universidad de Mendoza, pero yo he tenido casos de nuestro trabajo, ingenieros que han venido a Argentina con pasaporte italiano, porque en Europa sí pasaporte europeo es casi imposible trabajar, o español, o sea, italiano y español los pasaportes, y no les reconocen los títulos de las universidades públicas de Argentina. Directamente, si uno ingeniero por ejemplo, uno se recibió en la UBA en Buenos Aires, le dijeron, sí, pero te pagamos como técnico, ingeniero, imposible, y obviamente si no tenés título de ingeniero no puedes hacer un doctorado. Eh, Así que eso ha cambiado mucho, porque ha bajado mucho el nivel de educación en Argentina, no ahora, pero en los últimos años fue espantoso, y muchos de los que vinieron no pudieron trabajar en Alemania porque no hay forma de que les reconocieran los títulos y tenían que hacer la carrera de nuevo, o sea, estudiar todo otra vez porque los títulos argentinos a nivel internacional directamente no se reconocían. Así que eso fue, bueno, malo. En la época que yo fui era distinto, o sea, había que rendir un examen para validar el título y hacer el doctorado, o sea, tener que tener aparte una nota mínima para hacer un doctorado en Alemania son bastante exigentes, o sea, sería en Argentina como tener un promedio de otra universidad por encima de 9 para poder entrar a hacer un doctorado. Si no, no puedes empezar. No es que uno dice, quiero hacer un doctorado y me gusta, sino que dicen, a ver qué nota tenés en la facultad, cómo terminaste, cuál es el promedio, y ahí te dicen sí o que no. O sea, no es.
Eso es en Alemania, no sé, España, Italia, esos países no sé. Pero en Alemania, digamos, para empezar un doctorado, que tiene una nota alta. Y, y bueno, yo estaba trabajando con la parte de procesamiento de imágenes de satélite, que empecé en Mendoza, en la CONAE, y bueno, y en Alemania Oriental, era en Leipzig, eh, hacía lo mismo, que más o menos que en Argentina, y en la universidad lo que querían hacer, en esa época salieron los primeros satélites de radar, que era, había uno europeo y uno canadiense, y nadie había trabajado con satélites de radar, y nadie sabía cómo procesar imágenes de radar de satélite, que no es lo mismo que una imagen de radar de un radar de un aeropuerto, de un avión, es cosas totalmente distintas, porque eso es algo que gira y de una imagen, digamos, circular. El radar es una antena lineal que mira de costado hacia la Tierra y de acuerdo a la humedad y a, a la reflexión de la Tierra y todo es la imagen que genera. Y la imagen que genera en realidad es la distancia de la antena a la Tierra. O sea, el concepto es totalmente distinto de una imagen, una foto. Y eso hay que procesarlo, un montón de transformaciones Fourier, de Laplace, todo eso, y con eso se crea una imagen y se puede extraer información. Entonces eso es lo que yo hice el doctorado. Y como estaba trabajando en eso, una universidad de Austria y la Universidad de Barcelona me invitaron porque ellos querían hacer con radares imágenes en tres dimensiones, lo que se llama interferometría radar. Interferometría es, para explicarlo fácil, con nosotros, uno con cada ojo, digamos, cada ojo, si uno cierra uno del otro, ve una imagen y el cerebro funciona, junta las dos imágenes que están separadas con el ojo y hace La el 3D. mundo en 3D. Ya. Bueno, la interferometría radar es lo mismo, se hace. Ahora ya existen un montón hay un montón de satélites que hacen eso. En su momento todavía no había que pasaba el satélite un día y el otro día había otro satélite, o sea, no existía mirar simultáneamente, sino que era un día al otro. Entonces era mucho más difícil porque de un día al otro cambia el clima, cambia la inclinación del satélite, todo, y sobre todo las montañas se ven inclinadas hacia un lado, hacia el otro, es bastante distinto. Pero bueno, con eso y haciendo interferometría radar, trabajé en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Viena, en Austria, y después una empresa italiana que fue la primera que empezó a trabajar con eso, que se llamaba Telespacio, me invitaron a trabajar en Roma. Y bueno, todo eso lo hice en paralelo con el doctorado. Y bueno, es un doctorado en ciencias espaciales, pero era en realidad todo lo que era procesamiento de imágenes de radar comparado con imágenes de satélites ópticos y hacerlos, digamos, crear un sistema en tres dimensiones que después hubo donde me contrataron para trabajar en la Agencia Espacial Alemana, hubo otro grupo de gente, yo simplemente les enseñé cómo hacerlo, yo no lo hice, hicieron todo un modelo en tres dimensiones de la Tierra con esa tecnología. Después se puso un proyecto que se llama TerraSat X, porque era banda X, y con eso hicieron un modelo mucho más preciso de la Tierra en tres dimensiones, que el que hoy en día usa Google Maps. Es el mismo modelo. Eso lo hicieron en Alemania. Evidentemente ha sido amplio para dejarlo conforme, lleno de preguntas Yo le adicionales. voy a contar un Te poco la historia, agradezco. porque no es tan fácil así. No es Ah, que yo no, fui a buscarlo, fue claro, casualidad. Yo ni siquiera lo es, busqué. es, en cierto modo una réplica porque está en la misma universidad de la que vos egresaste. Acá viene una pregunta concisa y puntual de parte de otro Osvaldo, de apellido Ridolfi, que es un gran amigo nuestro. Dice que sobre el uso de polímeros conductores, si tenés alguna noticia que tenga relación con con esta carrera de la investigación espacial. Poco. Polímeros conductores es una de las tecnologías que se está empezando a usar, pero en satélites, no en, por lo menos lo que yo sé, porque eso hace poco, no en, digamos, en otros planetas ni nada de eso, ¿no? Sino en satélites sí, pero poco. O Como si sea, fueran los nervios motores, digamos así, las sustancias esas que hacen sí, de músculo. sí, porque sobre todo, pues depende de dónde, porque, eh, por ejemplo, los conductores que hay ahora generalmente son de oro o de platino, no se usa cobre, no es un cable de cobre como los que usamos en la Tierra, son siempre de oro o de platino porque tienen mucho menor resistencia y tienen menos influencia al cambio de temperatura. De todos modos, todos los satélites siempre tienen aislación y tienen sistemas para como calentadores para que no se enfríen demasiado y que tampoco
se calienten demasiado. Yo sé que había una empresa que, si no me equivoco, era japonesa, que quería trabajar con eso, que fueron los que hicieron el robot este que es Sony, la empresa Sony, que eso fue el primer robot bueno, de la humanidad que sobrevivió la noche lunar. Porque todos los robots que han mandado, pues todas las misiones son siempre 2 semanas o una semana y nunca 6 meses. Porque la noche lunar es tan baja la temperatura que todos los robots que han mandado, todos los rovers que han mandado, todos los sistemas que han mandado, las baterías no sobreviven la noche lunar. Por más que la aíslan, por más que le pongan calentador y todo, tenerla 2 semanas con 150 grados bajo cero no arrancan. O sea, cuando Claro. funcionan 14 días re bien, viene la noche lunar, se recongelan y cuando sale el sol otra vez, por más que sube a 150 grados sobre cero, no funciona. Los japoneses usaron esos materiales, no sé exactamente cuáles, pero sé que lo usaron, y fueron los únicos que después de 14 días volvieron a revivir el robot y funcionó. Así, los únicos que lo lograron, incluso que les cayó torcido, porque siquiera estaba con los paneles solares apuntando bien al sol, pero fueron los únicos que lo lograron. Ahora, ¿qué materiales exactamente usaron? No sé. Esas cosas no te Bueno, lo dicen. Ya. Creo que está disculpame, Eduardo, quería agregar una cosita. Sí, Mira, la pregunta la hice porque nosotros tenemos un grupo acá en la facultad muy discreto, ¿no es cierto? Estudiando los polímeros conductores para tratar de hacer un músculo de polímero. Porque, bueno, de toda la bibliografía que leímos, los robots usan músculos de polímero, que tienen propiedad mecánica y eléctrica, es decir, con la corriente se dilata, se contrae. sí, Pero también en la universidad, el otro día me habló una persona de la Universidad de Buenos Aires, la regional, están trabajando con sensores de polímero. Y hay, bueno, los LED, hay muchos OLED que se llaman, que son sí, orgánicos y son de polímero. eso Es sí. decir, eh, por eso preguntaba si esa tecnología estaba muy utilizada en la parte espacial. Yo como Bueno, no estoy los dentro. monitores OLED sí. Los Ujú, monitores OLED sí, sí, se han visto, bueno, imagino que en la tele sale eh, lo que se llama el Dragon, el dragón, que es la cápsula del Falcon 9, que tiene todas las pantallas esas adelante, esos son OLED. correcto. Esos Ujú. son todos OLED. Algunas Sobre partes todo sí, en Europa. sí, yo sé que, bueno, el robotito este que hicieron los japoneses, era Sony y otra empresa conocida. No sé si era Nintendo o una de esas empresas que hacen juegos y eso, Claro. y sí, sí usaron esos materiales, pero no dicen qué materiales usaron, eso no te dicen mucho. Eh, Como es todo empresa privada, no es algo estatal, No, claro, claro. no, bueno, Incluso en baterías de polímero. Se están Ujú, usando mucho. Yo no tengo idea cómo trabajan, pero sí, he leído que se usan mucho para baterías de polímero. también. Los chinos están trabajando en eso ahora, pero para autos eléctricos, no para el espacio. Claro, sí, sí, sí. Y no están haciendo ese tipo de batería porque se cargan más rápido que las otras y tienen más autonomía y menos volumen sobre todo, y menos peso, porque ese es el problema de los autos eléctricos, el peso. que pregunta Marita, dice, bueno, dice, lo digo así porque vale la pena, dice que no te ofendas por lo que te voy a preguntar, ¿No? dice, ¿qué le contesto a mis amigos cuando dicen que el hombre aún no llegó a la luna? Dice, a mí permanentemente me dicen, por ejemplo, que la minería los va a matar a todos, que va a contaminar, ¿qué respuesta tiene como para ese tipo de... Es muy fácil, que busquen en las páginas, en las páginas rusas, en las páginas chinas, en las páginas japonesas, si no quieren, si no le creen a la NASA, hay fotos donde se ve exactamente dónde aterrizaron, donde está la bandera, donde se ve las huellas que dejaron los astronautas, se ven las huellas del buggy, se ven todos los lugares donde aterrizaron. O sea, eh, yo tengo una experiencia muy particular con ese aspecto, pero si alguien no lo cree, que lo busque en Google, que entre a las páginas de JAXA, que es la agencia espacial japonesa, y están todas las fotos que sacaron los japoneses, no los americanos, de la misión que se llama Luna de los japoneses, donde se ve perfectamente dónde aterrizaron los americanos, lo que dejaron, los lugares, todo. O sea,
se puede ver, ya no hay nada que discutirlo porque se puede ver. Yo tuve una experiencia muy especial porque un día estábamos haciendo un asado con un astronauta en su casa, que él había estado en la Luna, y me dice, si querés vamos a tal hora y tenemos una distancia con la Luna, tengo un láser en el patio y puedo medir la distancia de la Luna en el aparato que yo dejé en la Luna. Y nos fuimos, estábamos comiendo el asado y bueno, terminamos, tomamos una cerveza, él puso su láser desde el patio de la casa, como él sabía dónde lo dejó, porque él mismo estuvo en la Luna, pudimos medir la distancia y de vuelta a la Luna. O sea, para mí eso es una prueba irrefutable porque es una persona que estuvo ahí y que me mostró cómo medía, porque la Luna se aleja todos los años entre 1 y 2 centímetros de la Tierra. Entonces, él lo hace como hobby, pero la NASA tiene otros sistemas más precisos que los de su casa. Bueno, él sigue trabajando en la NASA todavía, porque en la NASA no hay idea de jubilación. O sea, yo trabajé con un operador espacial que hizo todas las misiones Apolo y él dijo, hasta que no vuele el ATV, que era el modelo que hicieron los franceses con los alemanes para poner en la parte de atrás de la estación espacial, dijo, yo no me voy a jubilar. Y ese proyecto se demoró 15 años. Se jubiló con 85 años porque él quería del Apolo llegar hasta la última misión del Space Shuttle con el ATV. Así que, entonces, no, pero, o sea, si la gente no cree, es fácil. Que lo busquen en Google, están las fotos, o sea, ya no hay nada que discutir. Eh, Están también, obviamente, de los americanos, pero se puede ver exactamente dónde alunizaron, no aterrizaron, dónde está el Eagle, el módulo, dónde está el buggy, se ven los buggy que dejaron, se ven los caminos, los buggy, como no hay viento ni nada, está todas las huellas, todo está ahí. O sea, se puede ver perfectamente. No hay, ya no hay nada que discutir, digamos, Claro, está claro. muy De claro. todas maneras, siempre va a haber gente que come jabón, pero dice que es queso. Sí, hay gente que dice que la Tierra es plana y Acá, después... sí, acá hay una de Luis Blanco, nuestro gran colaborador también en la facultad. Dice, los rovers utilizados en Marte no han tenido los mismos problemas que tuvieron en la Luna. no, es distinto. En la Luna hay un problema más grave que se llama el regolito, no sé si será regolito en castellano, que es el material de la Luna refleja mucho las ondas de comunicación. En Marte no tenés ese problema. O sea, si uno, por ejemplo, tiene que manejar, por eso el módulo lunar nunca se alejaba, perdón, los astronautas nunca se alejaban demasiado del módulo lunar porque la antena tenía que tener, digamos, visión con la otra antena de donde ellos habían alunizado, porque si no el regolito te refleja la señal y te la tira al espacio y no tenés comunicación. En Marte eso no pasa, porque en Marte el material es casi igual que en la Tierra. Tiene mucho hierro, pero por eso es rojo, pero es parecido a la Tierra. Aparte, Marte tiene atmósfera y ionósfera, cosa que la Luna no tiene. Entonces, igual que la comunicación de la Tierra, si refleja la señal se refleja en la ionósfera y vuelve a bajar. Entonces, en Marte no existe el problema de la distancia de comunicación como existe en la Luna. Aparte, el material de la Luna es mucho más abrasivo que el de Marte. O sea, el material de la Luna es, es como si fueran pedazos de vidrio muy duro que rompen las ruedas, todo. O sea, cuando uno se mueve, es mucho más difícil moverse en la Luna, perdón, que en Marte. En Marte es más arena y también hay rocas, muchas rocas obviamente, pero también es mucha arena. Pero es una arena como la nuestra, es más o menos parecido. Entonces, hay un solo rover que rompió una de las ruedas, tiene un agujero así atrás, que fue porque iba bajando y se tragó una roca y no la vio porque la cámara iba hacia adelante y no hacia atrás, iba volviendo hacia atrás y se la tragó. Pero en general nunca se rompen las ruedas de los rovers en Marte. Es más fácil moverse en Marte que en la Luna. Con el tema de las temperaturas, dice Luis Blanco, justamente, que recién preguntaba, eh, referido a lo que estamos hablando de los rovers. Bueno, Eh, en Marte las temperaturas varían mucho menos porque como tiene una atmósfera, a pesar de que es menos densa que la nuestra, mucho menos densa, que el 10% de la densidad que tenemos nosotros,
atenúa mucho los cambios de temperatura. La luna no tiene atmósfera, entonces si le da el sol de una, calienta a 150, si no le da, se baja a 150 bajo cero, es un poco más, pero más o menos para redondear los números. En cambio, en Marte, por ejemplo, en verano en el Ecuador llega hasta 20 grados sobre cero y en invierno son 50, 60 bajo cero, no son 150, o sea, no hace tanto frío. En el Ecuador de Marte, en verano llega a 20 o 22 grados, o sea, han medido hasta 26 grados. Cosa que en la Luna nada que ver, o sea, o te moría de calor o te moría de frío, no, no hay nada que lo amortigue, no hay nada de atmósfera, entonces es mucho más difícil en la Luna, digamos, vivir o moverse, todo que en Marte. Marte es más parecido a la Tierra. Más amigable. Sí, hace frío, hace mucho frío, hay radiación, porque no tiene otro problema grave, ninguno de los dos tienen campo magnético, entonces la radiación solar te da de una, entonces eso es más jodido en los dos, tanto en la Luna como en Marte, pero bueno, eh, al tener atmósfera es mucho más suave, más habitable que la Luna. Ahora sí hemos llegado al final de las preguntas también en el chat. Yo te agradezco personalmente y por supuesto en nombre del Ateneo de la Ciencia, una vez más, creo que esta es la quinta tuya, si No mal sé. no recuerdo. Así que está de más decir que tu generosidad es realmente encomiable. Lo dejo a Raúl para que intervenga y haga las palabras finales. Un abrazo grande, querido Osvaldo. Gracias, nada. Yo también reservo siempre las palabras para el agradecimiento, pero me gustaría que todos brindemos un gran aplauso a No, no hace Osvaldo falta eso. Ramos. Gracias. No, les quería comentar a todos que yo nunca me he perdido una charla tuya, si no ha podido ser en directo por Zoom, pero cuando lo suben al canal de YouTube, me he armado una lista de reproducción que se llama Osvaldo Peinado, con todas las charlas que has dado en el Ateneo. Entonces, Ok. el que esté interesado, si me escribe, yo le puedo mandar en un mail los links de todas las charlas que has dado en el Ateneo, que las tengo todas guardaditas. Lógicamente, el primer agradecimiento es para vos, Osvaldo. Eh, Estamos muy orgullosos, muy contentos con Provinciano nuestro, que estás allá, que tenés esa vida profesional tan exitosa, tan buena. Agradecemos también a la Universidad Tecnológica Nacional por el gran apoyo que nos da. Ahora estamos cerrando el ciclo de exposiciones como un cierre de año y desearles a todos que tengan muy buenas vacaciones, que descansen, que carguen las pilas, muy buenas fiestas de fin de año y demás. Nos saludamos como siempre con un abrazo virtual.